Bienvenidas y bienvenidos a este primer cibercongreso. ¿Qué tan abierta es la justicia abierta? En esta segunda ciberconferencia trataremos el tema justicia. El facilitador en esta ciberconferencia será el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón de este Tribunal Electoral. Recuerden escribirnos sus comentarios al correo eje@te.gov.mx. Acompáñenos. Bienvenidos, bienvenidas a esta segunda edición del Cibercongreso. Estamos hablando sobre justicia abierta. Nuestra pregunta principal es ¿qué tan abierta debe ser la justicia abierta? Sin embargo, vamos a tener una conversación con nuestra invitados de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Van a estar con nosotros Gonzalo Sánchez Tagle, abogado constitucionalista, experto en distintos temas sobre historia y derecho. Muchas gracias, Gonzalo. Guadalupe, quien es investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y también experta en temas constitucionales. Muchas gracias. Y tenemos a Javier y a Jorge Emilio, ambos abogados y politólogos. Javier está actualmente como profesor investigador en el CIDE y Jorge Emilio en la Facultad de Derecho de la UNAM. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Gracias. ¿Qué tan abierta debe ser la justicia abierta? Pensemos, por ejemplo, cuando enfrentamos un contexto de desconfianza, en general las instituciones públicas o los tribunales en particular. Por ejemplo, la encuesta del Latinobarómetro de 2018 reporta que la confianza en los tribunales en México, en el Poder Judicial, es de aproximadamente 23%, es decir, 2.3 de cada 10 personas confían en el Poder Judicial. Tratándose de los tribunales electorales, es el 32% de los encuestados. 3.2 de cada 10 personas han manifestado una amplia confianza en los tribunales electorales. Este es un dilema que enfrentan todas las instituciones públicas, los poderes judiciales en América Latina, no es exclusivo de México. Sin embargo, tenemos que combatir, ¿no? Y reducir la desconfianza. Es parte, digamos, de nuestra responsabilidad al ofrecer un bien público y al resolver conflictos como lo son los electorales. Para contribuir a ello tenemos el dilema de a quién nos dirigimos. Tenemos que dar a conocer nuestras resoluciones. Sin embargo, es distinto hacerlo a un público especializado o a la ciudadanía en general. ¿Cuál es su opinión? ¿Cuál es, en su experiencia, qué deberíamos estar haciendo para hacer una justicia abierta? Guadalupe. Pues, por ejemplo, tendremos que partir como de esta noción general, ¿no? De justicia abierta por justicia. La expresión justicia abierta es prestada, ¿no? De otra teoría que habla de gobierno abierto. Y en síntesis, pues se basa en 4 principios fundamentales, ¿no? La promoción de la transparencia, la rendición de cuentas, la garantía de derechos importantísimos para los promoventes, como es el acceso a una justicia efectiva, pero también el acceso a la información. Incluso hay quienes hablan, ¿no? De participación ciudadana, que obviamente tendría que adecuarse a la labor de un juez, que no es exactamente un representante popular o un representante político, como sí lo sería la administración pública. Y yo creo que a partir de estos 4 principios es que pues podemos identificar pues a qué público nos estamos refiriendo. Una de las iniciativas que me ha llamado más de la atención del Tribunal Electoral tiene que ver con la garantía de acceso a la justicia en condiciones de igualdad para los promoventes o para los quejosos, ¿no? De pensar en la posibilidad de un juicio en línea o la posibilidad de hacer varias, digamos, actos procesales como las notificaciones en línea. Otra de las cosas es como uno de los dilemas que nos planteaban en este documento de trabajo sobre el uso de redes sociales para comunicar o transmitir, divulgar las sentencias del Tribunal Electoral, y ese pues sí pretende no ya nada más centrarse en los promoventes o en las partes, digamos, procesales, sino a un público más en general. Y el otro gran, o ambos, dos actores que me faltan por mencionar, es como el vínculo entre la academia, ¿no?
y la labor de los jueces. El Tribunal Electoral, por ejemplo, ya tiene muchos años haciendo este observatorio, ¿no?, electoral, en el que precisamente el tribunal propone varias sentencias que es discutido por los académicos. Y la otra parte importante que según yo tendríamos que reforzar es el vínculo del tribunal o de los jueces en general con las organizaciones civiles, con las organizaciones de la sociedad civil. En la mesa pasada, ¿no?, se hablaba de la posibilidad de que las organizaciones civiles o las distintas clínicas jurídicas en materia de derechos humanos puedan presentar amicus en algunos casos en el que los derechos de los ciudadanos sean, digamos, la parte principal. Javier, Guadalupe nos acaba de dar algunos ejemplos de cómo dirigirnos a un público especializado a través, por ejemplo, del juicio en línea o trabajar con organizaciones expertas, con los amicus. Pero ¿cómo fomentamos la participación de la ciudadanía en general? O en tu opinión, también es más relevante para enfrentar la situación de confianza, desconfianza, trabajar con el público especializado. Pues mira, yo creo que, o sea, no solo el Tribunal Electoral, sino prácticamente cualquier órgano jurisdiccional, sí enfrenta una paradoja, ¿no? Y la paradoja es que si uno ve incluso a nivel comparativo democracias muy consolidadas, lo que vamos a ver es que los ciudadanos al poder que menos conocen es al poder judicial, ¿no? Incluso si pensamos en Estados Unidos, que tiene una Corte Suprema muy longeva, con una gran tradición, con una reputación, ¿no? Cuando uno va y le hace preguntas a la ciudadanía en general y le pregunta, pues hombre, ¿cuántos ministros hay en la Corte? ¿Cómo se llaman? Pues lo que vamos a ver es que sí hay un nivel de desconocimiento relativamente alto. Entonces creo que lo primero que tendríamos que tener muy presente, creo, es que un tribunal, ¿no?, cualquiera, un órgano jurisdiccional y más uno de última instancia, como sería la Sala Superior del Tribunal Electoral, digamos, en el horizonte y muy en el largo plazo sí tiene que estar pensando en que cualquier ciudadano interesado, no experto ni en derecho ni en la materia electoral, pueda tener un acercamiento, digamos, a las sentencias y a las resoluciones, ¿no? Yo creo que ahí hay un principio democrático básico, que es que la ley se tiene que poder entender, ¿no?, que los operadores jurídicos, incluidos los jueces, tienen que hacer un enorme esfuerzo para traducir en términos sencillos y claros. Y sí creo que en esa medida sí hemos visto pues avances interesantes. El uso de redes sociales yo creo que es importante. El tema de las infografías creo que también es importante, aunque podremos mejorar muchísimo redacción, síntesis y otras características. Pero al mismo tiempo yo también pensaría que cualquier órgano jurisdiccional le está hablando a muchas audiencias, ¿no? La primera audiencia son las partes, ¿no? Digo, es obvio que lo digamos, pero pues una buena sentencia, ¿no?, sabemos que pues muy probablemente no va a terminar de convencer a la parte que pierde, porque siempre tenemos una parte que pierde en el litigio, pero sí tiene que darle por lo menos argumentos, ¿no?, que le permitan a quien litigó, a sus abogados, ¿no?, de alguna manera comprender por qué el órgano está tomando esa decisión. Esa creo que sigue siendo un gran pendiente, no solo del Tribunal Electoral, sino de todos los órganos de impartición de justicia en México, ¿no? Hay argumentaciones que incluso los expertos no pueden llegar a entender bien, ¿no? Redacciones confusas, argumentos que no se siguen, problemas probatorios recurrentes, ¿no? Entonces, yo diría, lo primero que tenemos que pensar es, pues la justicia tiene que ser, o sea, ¿qué tan abierta tiene que ser la justicia? Pues también la primera pregunta es, ¿qué tan justicia tiene que ser la justicia? A ver, yo lo que primero que diría es una sentencia muy sólida que, por lo menos de buenas razones, a las partes, ¿no? Pensaría que en un segundo nivel tenemos ya un público especializado. Tenemos un, pues creo, yo no me atrevería a decir que enorme, pero pues sí ya relativamente consolidado número de personas que constantemente están siguiendo las sesiones del Tribunal Electoral, ¿no? Y ahí creo que empezamos a transitar hacia este otro tipo de productos, ¿no? A ellos lo primero que habría que darles es la sentencia también, ¿no? Y quizá algunas pistas más generales de cómo se está desarrollando, ¿no? Una tercera audiencia yo pensaría que son públicos especializados en ciertos temas, ¿no? Cuando hay una sentencia de género, pues es obvio que todos los grupos feministas pueden estar potencialmente interesados en este tipo de casos, ¿no? Cuando hay un asunto sobre asuntos indígenas, bueno, tenemos ahí, ¿no? Y creo que el reto es cómo pensar en una estrategia transversal, ¿no?, que permita cubrir todo, por así decirlo, ¿no? Por una parte, ser muy sencillas para que cualquier persona interesada, no experta, pueda entender los términos generales de la decisión, pero al mismo tiempo, para las partes, para el foro, para el público especializado, pues sí sentencias que sean
muy sólidas y que quizá no terminen de convencer a todos, pero que sí pongan una solución jurídica ahí sobre la mesa. Yo pensaría que habría que pensar en esa multiplicidad de audiencias, ¿no? Jorge Emilio, tú fuiste magistrado en la Sala Regional Monterrey de este tribunal. Cuando comunicabas a través de tus redes sociales y hacías también infografías para dar a conocer las sentencias a un público en general, ¿en qué pensabas? ¿En generar mayor conocimiento del público del quehacer del tribunal o en disminuir la desconfianza? ¿A quién te dirigías? ¿A las partes, a los expertos, a la profesión legal o a la ciudadanía en general? Cuéntanos un poco de tu experiencia en esto. Claro que sí, con mucho gusto. Yo te diría que en primer término, mi primer objetivo era tratar de tener una interlocución con mis pares, y no solamente mis pares en la Sala Regional Monterrey, sino mis pares en las salas regionales de toda la República Mexicana y la Sala Superior. Creo que de cierta manera las infografías simplifican un texto jurídico a tal grado que en un lapso de tiempo mucho más corto puedas llegar a ver los elementos básicos de la argumentación y cuál fue el resultado. Y en ese sentido, ahí sí depende el tipo de infografía, depende precisamente del foro al cual te quieres tú dirigir. Y es que ahí creo que es muy importante ya lo que decía Javier, porque tenemos distintos foros a los cuales tenemos que abocarnos. Y esos distintos foros tienen distintas ansiedades, distintas necesidades, distintas concepciones de la justicia, es más. Y a eso hay que sumarle que las propias redes sociales pues no generan un lenguaje uniforme, sino que va generando, llamémoslo en un anglicismo como pockets, ¿no? En las cuales, de nuevo otro anglicismo, you're preaching to the choir, o sea, si tú eres pro género, normalmente te van a seguir personas pro género, y entonces al final esa interlocución o esa crítica pues se va difuminando, ¿no? En ese sentido creo que la tarea que tendríamos que fijarnos es en establecer justamente como objetivo la transversalidad de la agenda del Tribunal de Justicia Abierta. Tendría que partir por escoger cuáles son los agentes que van a ser los intermediarios para poder difundir esa información, porque no puede recaer toda la responsabilidad en el órgano jurisdiccional. Y esto es, si nos vamos un poco atrás en el tiempo, las sentencias de la primera sala de la Sala Superior del Tribunal Electoral eran sentencias que recogían mucho de la doctrina y la incorporaban a sus sentencias para ir generando precisamente este conocimiento doctrinario del cual carecíamos en México en términos electorales. Eso se ha ido supliendo en el tiempo, en el CIDE, en la UNAM, en el TEC, en el ITAM, en muchas universidades públicas y privadas hay foros de observación de las sentencias del tribunal. Y en ese sentido creo que ahí sí los especialistas están muy a las vivas de qué es lo que cuál es el producto que está saliendo de esta institución y cuáles son los mecanismos a través de los cuales se llegó a esa determinación. Esto es ya un análisis de la metodología del tribunal, que es un análisis, me parece, pues sumamente sofisticado. Y en ese sentido, previo a empezar esta conversación, teníamos ya aquí un tema que me parecía fundamental, y es cuáles son las etapas del procedimiento que deben de publicarse y de hacerse públicas, o sea, y de transparentarse. Entonces decíamos, por ejemplo, Guadalupe ya decía, las notificaciones es importantísimo. Tenemos un caso de audiencias públicas, hoy una sala regional, Ciudad de México, tiene ya un método para llevar las propias audiencias y poder juntar a todas las partes en un mismo litigio. Ahora esas no se hacen públicas, por ejemplo, podrían videograbarse, pero aquí el punto esencial es que yo creo que dependiendo de cómo es que se conciba el Tribunal Electoral a sí mismo y cómo se vea hacia el futuro, tendrá que establecer una agenda que vaya de acuerdo con ese objetivo.
porque si no, entonces vamos a tener distintos esfuerzos por parte, no solamente institucionales de sala superior en sus páginas de Twitter y de las salas regionales con sus distintas páginas de Twitter y los magistrados de cada una de las salas con sus propias páginas de Twitter, teniendo una agenda completamente diferenciada. Y en ese sentido creo que ahí el objetivo se desvanece, ¿no? Gonzalo, tú practicas, ¿no?, como abogado constitucionalista. ¿Qué esperarías tú? ¿Qué espera la profesión? ¿Que nos dirijamos a ustedes o que construyamos una percepción sobre qué hace el tribunal dirigida a la ciudadanía en general? Sí, yo quizás me vaya a ver un poco más conceptual que el resto de los compañeros, porque desde el punto de vista de la legitimidad, Ferrajoli, en un textito muy bello que se llama La legitimidad del Poder Judicial o de los poderes judiciales, me parece que lo dice en plural, dice que son dos los pilares de esta legitimidad, la verdad procesal y la garantía de los derechos, ambos invariablemente imperfectos y hasta relativos. Y eso lo entiendo yo en la actividad cotidiana y tradicional de la jurisdicción, pero me parece que la justicia electoral tiene un componente adicional que lo encontramos en el artículo 40 de la Constitución, en los principios que nos conforman. Somos una república representativa, democrática, federal y laica. Cuando llega un asunto ante ustedes, ante la justicia electoral, no solo dialogamos con esos dos pilares de la legitimación, sino lo que está en entredicho es precisamente principios republicanos, principios representativos y principios democráticos. Entonces, la justicia electoral de alguna forma se inserta de manera pues muy potente y poderosa en los procesos electorales, pero como parte de la democracia procedimental, es decir, como la causa de causas de nuestra democracia, como el primer peldaño del sistema democrático, si lo entendemos como un sistema. En ese sentido, y gracias a esa consideración, yo creo que la justicia electoral en primerísimo lugar debe de pensar en hablarle a la sociedad, a la comunidad, a la población. Decían ahora, lo que decías, Javier, segmentando quiénes podrían ser las potenciales audiencias. Y hay una que me parece que es muy relevante, las partes. Pensemos si se está poniendo en entredicho la validez o la constitucional de un proceso electoral, el que sea, para no poner ejemplos recientes. Bueno, las partes evidentemente están muy claras, están en el expediente y tienen nombre y apellido, e incluso blasones políticos. Sin embargo, pues quizás yo como elector me siento parte de ese procedimiento porque yo voté por tal o cual candidato. Entonces, el concepto de parte en el juicio, no desde el punto de vista estrictamente jurídico, sino social, se extiende a los involucrados en ese proceso electoral, que fue toda la sociedad y toda la ciudadanía. En ese sentido, quizás por empezar a polemizar y a discutir, yo difiero de la temporalidad que decías, en cuanto a que no es a mediano o largo plazo empezar a socializar tanto cuestiones técnicas y puntuales como pedagógicas por parte de la justicia electoral, sino que eso debe ser la visión natural de la justicia electoral. Es decir, empezar porque la gran mayoría de la gente entienda por qué se anula una elección, por qué un candidato no llegó a ser candidato, por qué X número de firmas sí fueron válidas respecto de otras. Yo creo que esa es la labor principal de la justicia electoral por cuanto hace a su difusión, a lo que hace, pues. Sí, a ver, desde distintas perspectivas, tanto sociología del derecho como filósofos constitucionalistas, por recordar, ya que citó a Ferrajoli, a Waldron, o Aaron Bara, que fue juez de la Suprema Corte de Israel. Hay una línea muy clara, digamos, de pensamiento que dice la legitimidad de los tribunales, particularmente de las cortes de última instancia, se da cuando o a partir de la aceptación ciudadana, ¿no?, de su labor, de sus decisiones, del reconocimiento de que la justicia es justa, decía Javier, ¿no? Pero por el otro lado hay otra línea de pensamiento que diría, no, los jueces para tomar decisiones realmente imparciales, independientes, objetivas, justas, tendrían que deliberar entre ellos, entre sus pares, decía Jorge Emilio, ¿no? ¿Para qué? Para no contaminar o no generar un ruido externo en el proceso de deliberación, ¿no? Ahora, teniendo eso en cuenta y sabiendo que efectivamente en materia electoral es de interés público conocer los procesos de postulación de candidaturas, de competencia, ¿no?, de validez o nulidad de una elección. Efectivamente, la sociedad tiene intereses y tiene preferencias. Entonces,
y tiene el derecho a saber cómo transitan, digamos, las decisiones al interior de los partidos o frente a las autoridades electorales. Tomando también eso en cuenta, hay distintos modelos o marcos normativos que regulan la actuación de los jueces y de los jueces. Más o menos podremos ubicar, digamos, en una línea muy permisiva el modelo norteamericano, ¿sí? También en España, el Código de Ética en ambos países reconoce que los juzgadores pueden interactuar en redes sociales. Tienen algunas obligaciones, ¿verdad? Como por ejemplo, siempre valorar desde esta perspectiva ética si ponen o no en riesgo los principios de imparcialidad e independencia. Tienen prohibiciones, por ejemplo, no pueden interactuar y dar a conocer opiniones sobre casos no resueltos, ¿sí? Ahora, en el otro extremo tenemos países como Inglaterra o Israel, ¿sí? En donde prácticamente está prohibido que como figuras públicas las juezas, los jueces puedan tener una comunicación vía redes sociales. Y exclusivamente, en el caso de Israel, por ejemplo, se puede utilizar en el ámbito privado, ¿verdad? En Inglaterra hay me parece una concepción mucho más rígida, porque la investidura de un juzgador no se puede separar básicamente de sus opiniones y de su quehacer. Entonces, aun cuando se puede reconocer que usan redes sociales en la vida privada, digamos, hay bastantes restricciones. México podríamos ubicarlo más o menos en medio de estos dos extremos, ¿sí? En donde está permitido, o por lo menos no hay una regulación que lo prohíba, hay códigos de ética, al igual que en Costa Rica, y que nos enfatizan esta labor pedagógica que tienen los tribunales, esta obligación de informar, ¿no? Y en una perspectiva del derecho de acceso a la justicia, pues prácticamente todas las cuentas que usen una figura pública dando a conocer su quehacer son públicas, ¿verdad? Y esto nos impide, por ejemplo, bloquear a usuarios, ¿no? O por el otro lado, también nos obliga a pensar y a reflexionar si nuestra interacción, nuestro ejercicio también de rendición de cuentas, de argumentos, etcétera, sobre las decisiones, tiene algún límite o pone en algún momento en riesgo nuestra decisión. Se los pongo en otras palabras, tenemos ya experiencias, por ejemplo, yo en mi Twitter doy a conocer a un auditorio en general cuando alguien acude a audiencia. Y recientemente también les informamos sobre cuál es el caso o la cuestión jurídica que se plantea en la demanda. ¿Quiénes asisten? ¿En qué calidad asisten? Ahora, entre más información ofreces o pones a disponibilidad en la red, también vienen más preguntas. La gente quiere saber más, ¿verdad? Y de repente los cuestionamientos pueden ser en torno a aspectos técnico-jurídicos o sobre cómo se va a decidir. Y ahí tenemos un límite. También está prohibido en México poder dar opiniones sobre casos no resueltos. ¿Cómo generamos esta interacción, esta bidireccionalidad, este acercamiento a la ciudadanía, a todo el público, a la sociedad, y al mismo tiempo conservamos o no ponemos en riesgo la imparcialidad? Pues, mira, yo quisiera rescatar, por ejemplo, lo que decías, González, con la importancia, ¿no?, de que la ciudadanía conozca, ¿no?, la labor, las decisiones del Tribunal Electoral que terminan poniendo el punto final sobre las reglas del juego y el ejercicio de los derechos de los ciudadanos. Por eso, ¿qué tan abierta debe ser la justicia? Bueno, pues yo pienso que la base de una justicia abierta debe ser sentencias sólidas, con razonamientos igual sólidos, con precedentes que sean consistentes y congruentes entre sí. Porque la primer fuente de legitimidad de los
jueces no está en su interacción en las redes sociales, está en que su sentencia pueda sostenerse a sí misma. Claro, y vamos hablar. a dar a conocer lo que decidimos. Claro. Y la fortaleza de lo que informamos pues, son nuestros argumentos. Pero más allá de eso, ¿qué estrategias, qué herramientas, cómo interactúas tú, Guadalupe, con los tribunales? Es que precisamente mi interacción con el tribunal tiene que ver con la sentencia, ¿no? Si leo una sentencia que tenga razonamientos sólidos, que se sostenga, que yo pueda usar en clase explicando un razonamiento, que es la primera manera en la que yo interactúo. Entonces, la base de la justicia abierta debe ser la base de jueces y tribunales transparentes, ¿no? Justicia X acaba de sacar un importantísimo estudio en el que ellos valoraron qué tan abierta es la justicia de los poderes judiciales locales. Todos los poderes judiciales de los estados fueron reprobados porque no cumplieron con los 10 requisitos que esta organización había contemplado. Lo más grave es que los poderes judiciales no tenían, no todos los poderes judiciales o la mayoría de ellos no tenían ni siquiera el registro de las sentencias que emiten y no tienen todas el carácter de ser publicadas porque la ley de acceso a la información y transparencia, digamos, da esta posibilidad a los jueces de determinar por ellos mismos cuáles sentencias son de interés general y cuáles no. Entonces, si tenemos un contexto en México, en el país, en el que ni siquiera las partes o los ciudadanos tienen acceso a la sentencia, entonces hablar de centrar la atención entre vamos a hacer infografías o que nuestro canal de comunicación sea en las redes sociales, en Twitter, pues sí crea un problema. Crea un problema porque la interacción de los jueces digamos, el canal principal no son las redes sociales. Una, por dos cosas. Porque hay una brecha digital bien importante en la ciudadanía, de acceso a Internet y de usuarios de Twitter, por ejemplo, que representan depende mucho de los datos que uno encuentra en Internet, pero aproximadamente es la cuarta parte de la población. De esa cuarta parte de la población habría que ver pues, quiénes están interesados en la política y quiénes siguen al portal del Tribunal Electoral o a los magistrados que tienen Twitter, porque no todos tienen Twitter. Y otra cosa bien importante, que hay una brecha de género importantísima, gravísima en los usuarios de Twitter. Según el documento que ustedes mismos nos hicieron favor de circular, hablaba, Gonzalo, del 75% de usuarios que son hombres. Entonces digo, de verdad, yo sí coincido con lo que decía Javier al inicio sobre... De nuestros seguidores. De los seguidores del Tribunal Electoral. Yo sí pienso que hay que establecer prioridades, ¿no? En cómo garantizamos la justicia abierta. Y la prioridad para mí tiene que ver con el acceso a la información de los ciudadanos de las sentencias del Tribunal Electoral. O de los tribunales electorales locales también, las salas regionales también, digamos, mi preocupación primera no es la interacción de los jueces en redes. Aparte porque desde esa perspectiva es como si siguiéramos pensando a la justicia abierta desde los jueces, cuando acá el actor principal pues son los ciudadanos, ¿no? Como lo señalabas, magistrado, hay varios pronunciamientos de la Suprema Corte en el que dice, ¿no?, que precisamente por el cargo de autoridad que los funcionarios públicos tienen, pues no tienen el derecho de bloquear a los usuarios, a pesar de que estos sean incómodos, salvo, y ahí deja la puerta abierta, de que se trate de casos graves en el que haya amenazas, ¿no?, o violencia de proveniente. Ahora yo digo, buenísima la integración de los jueces en redes con lo de las infografías, con los resúmenes de las sentencias, ¿no? Sobre todo de esas sentencias que crean mucha polémica, ¿no? Es muy importante que los jueces electorales y no electorales pues sepan comunicar sus sentencias, pero también habría que ser muy cuidadosos de en qué momento procesal es adecuado que los jueces interactúen con los demás usuarios, ¿no? En el caso de una vez que una sentencia haya sido resuelta, pues sí, buenísimo, la infografía y tu resumen. Y otro caso que es más como delicado es que los jueces se pongan a publicar los proyectos de sentencia antes de que sean ni siquiera presentados en el Pleno.
como puedo pasó. interrumpir ahí, Guadalupe, porque esto me ayuda a que le preguntemos a Jorge Emilio. Guadalupe hablaba que le preguntemos qué pasó cuando la Sala Regional Monterrey publicó un proyecto de sentencia antes de ser resuelto, ¿no? Versaba sobre la nulidad de la elección en San Pedro Garza García. Ahora, por eso aprovecho esta... Más que publicar, este se publicó por ahí. Pero, a ver, Y después se subió, sí, cierto. Déjenme hacer un comentario antes. Lo que dice Guadalupe es importante, ¿no? La transparencia tendría que ser una regla. Ahora, pero también Guadalupe decía, o así lo entendí, una condición es tener buenas decisiones. Sin embargo, yo te diría, la transparencia es lo que incentiva cada vez a tomar mejores decisiones, o es un incentivo más, entre otras cosas. Un círculo que se retroalimenta, Porque si tomas malas decisiones, entonces no hay condiciones para transparentar. La opacidad justamente protege a quien toma malas decisiones. La transparencia incentiva mejores decisiones. Publicar o no proyectos de sentencia en salas regionales, en sala superior, en la Suprema Corte. En tu experiencia, porque además te ha tocado vivir ciertos casos, ¿no? Tanto aquí en sala superior, cuando Jorge Emilio era secretario de Estudio y Cuenta, esta sala, ¿no?, publicó algunos proyectos antes de someterse a la deliberación, y también en Monterrey. Es una pregunta muy interesante y sobre todo porque desde luego que redunda respecto de la interacción interna en cuanto a los posicionamientos de los magistrados, y altera una práctica que se tiene en los tribunales electorales en México, que son las llamadas sesiones privadas, que es un filtro previo a la sesión pública para ir generando un consenso respecto de la resolución. Pero a ver, en cuanto a la publicación de los proyectos de sentencia, aun y cuando sean previos a la deliberación de los magistrados que integran la sala respectiva, me parece que introduce un elemento que bien ya decía Reyes al principio, que eleva los requisitos de exigencia respecto de no solamente la deliberación, sino lo que se va a asentar como argumentación en la sentencia. Y en ese sentido creo que desde luego que hacer públicos los proyectos de sentencia pues puede llegar a ser una, perdónenme los anglicismos, parece que me eché ahorita un libro en inglés, pero es una self-inflicted wound, ¿no? O sea, parece que es una llaga, y perdón, ya le di al de parece que es una llaga que nos auto-infringimos, ¿no? Pero es una llaga que en temas electorales, dado los efectos de las sentencias, quizás es, pues de cierta manera, yo no diría que deba ser aceptable, pero quizás sí, quizás debería ser parte de todo el razonamiento judicial electoral el incluir a toda la ciudadanía respecto de un lenguaje que, si bien es muy sofisticado, mediante las infografías se va desmitificando de cierta manera también, pero cuando tú incluyes a la deliberación pública en la deliberación privada de un asunto, me parece que desde luego los magistrados al interior de los órganos jurisdiccionales sienten una aparición distinta, eso desde luego. Dos, no lo sé, y eso es algo que sería muy importante ver, si es que redunda respecto de la imparcialidad o no del juez en ese sentido. Y tercero, saber si es que ese tipo de estrategias pueden llegar a fomentar la legitimidad al final del órgano jurisdiccional, porque si no lo hace, no hay una razón suficiente para llevar a cabo esa apertura, ¿no? Yo creo que, desde luego, que la estrella norte que debe de guiar nuestras actuaciones tiene que ser aumentar la legitimidad mediante la transparencia y elevar los requisitos de exigencia de las resoluciones de los tribunales. Mientras eso suceda, estaremos en un buen escenario, creo. Gonzalo, como constitucionalista, publicar o no los proyectos de sentencia. Hay una obligación de los tribunales
de no hacerlo, de guardar la secrecía de los trabajos previos a la decisión para dejar libremente a los jueces valorar el caso concreto a partir de los principios constitucionales, o hay un derecho de la ciudadanía de máxima transparencia que pueda abarcar inclusive este ejercicio de publicación. Y estoy hablando de aquellos ejercicios en donde son los propios tribunales como institución quienes dan a conocer los proyectos. A mí me parece que es un balance muy delicado. En México tenemos ya tradición de publicación de proyectos de sentencias por parte de la Suprema Corte cuando se va a resolver alguna cuestión de inconstitucionalidad, y en realidad no hay mayor escándalo. Yo creo que también hay una parte de educación y pedagogía de la sociedad y sobre todo del foro jurídico, por cuanto hace a entender que hay ciertos argumentos a favor y en contra y se publicita la sentencia en ese sentido. En el caso electoral me parece que cobra una mayor delicadeza porque justamente por lo que está en juego en el proceso. Y entonces es un círculo vicioso que esperemos que en algún momento se convierta en virtuoso, pero derivado de la falta de legitimación que actualmente tiene la jurisdicción electoral. Entonces el hecho de que un magistrado publique o magistrada publique un proyecto pareciera que es una especie de posicionamiento político previo, digamos, que se está cuidando la espalda o que literalmente está haciendo un planteamiento independientemente de a cómo vaya a terminar siendo resuelto X o Z expediente. Aquí no sé qué es primero, si el huevo o la gallina, porque me parece que está bien que los proyectos puedan ser difundidos y puedan ser dialogados con civilidad democrática y en los casos recientes, pues que puedan hacerse discusiones en el foro respecto a si está bien o no argumentada determinada resolución, y creo que hacia allá deberíamos de ir. Y concluyo con una reflexión. En materia electoral, siento sin duda que deberíamos de pretender buscar, digamos, una mayor solidez de la cultura democrática para ya después pensar en publicar las sentencias, porque creo que hay mucho en juego en el proceso electoral. O sea, primero que nos conozcan y Sí. que confíen en los tribunales, Sí, y después tal cual. abrimos Sí, porque hay que acompañar la cultura los jurídica y la proyectos, cultura de se legalidad. Sí, transparentarían yo sería de después esa los idea. proyectos. Yo voy a Javier. estar totalmente en contra de lo que dice Gonzalo, ¿no? Yo creo que en Está este bien, dilema de eso se trata, de eso se del trata. huevo y la gallina, yo sí creo que... Siempre ha dicho que hay que transparentar los proyectos, me parece. Porque, a ver, ¿no? yo creo que el problema en México es que hemos transparentado quizá partes que no deberíamos, ¿no? En algo que somos muy atípicos es, por ejemplo, en que las sesiones públicas de resolución se transmiten. O sea, olvídate que sean públicas y que cualquier persona pueda ir, no, las transmitimos por televisión, ¿no? Si pensamos en Cortes Supremas, solo hay 2 países del mundo que lo hacen, que son Brasil y México. ¿Por qué? Porque es obvio que en el proceso de discusión tienes que generar un contexto donde los jueces no tengan una cámara enfrente que les cree malos incentivos. Yo creo que todos podemos, o sea, los casos que llegan a órganos terminales suelen ser casos difíciles, donde hay no solo una, 2, hay muchas veces una multiplicidad de posibles maneras de resolver los casos, ¿no? Queremos que los jueces tengan la confianza de ensayar posturas, de equivocarse, de dejarse convencer por sus partes. Creo que eso es muy difícil en un contexto de cuando tienes una cámara enfrente. Ahora, fuera de ese espacio de deliberación, que yo sí creo que tendremos que encontrar una manera, ¿no?, de generar esas condiciones mínimas deliberativas de órganos jurisdiccionales, creo que lo demás sí tendríamos no solo que transparentar, sino creo que tendríamos que tener una política pública consistente. El problema que tenemos, creo que hoy en día, es que vivimos en la informalidad, ¿no? Entonces, las audiencias de alegatos, por desgracia, no solo en el Tribunal Electoral, sino en los tribunales mexicanos, no las hemos podido regular. ¿Quién tiene acceso a los jueces, a los magistrados, a los ministros? Pues quien tiene las conexiones para conseguir una cita. ¿Quiénes van? ¿Qué se dice? No lo sabemos. Yo creo que ahí hay ejercicios interesantes, Sala Monterrey y ahora también algunos integrantes de Sala Superior, porque necesitaríamos eso, reglas comunes para que siempre se transparente, no se transparente y sepamos qué tipo de cosas, ¿no? Ahora, yo sí diría, el tema, pensemos nada más, porque yo creo que todos aquí podríamos quizá estar de acuerdo que es muy importante tener escritos de amigos de la Corte, ¿no? En asuntos importantes queremos que no solo las partes y los jueces, ¿no?, provean los argumentos a partir de los cuales se resuelven los casos, también hay, ¿no?, grupos organizados, ONG, sociedad civil,
que pueden potencialmente poner argumentos buenos sobre la mesa. La única manera que hoy tenemos para que las ONGs presenten un amigo de la Corte es si tienen la suerte de que alguien les pasa el dato de que está el asunto, les pasa la demanda, en algunos casos incluso proyectos de sentencia. Creo que si tuviéramos una política, como lo tiene la Corte, por ejemplo, como bien se decía en temas de constitucionalidad, sería eso algo que abonaría y que abonaría mucho, ¿no? Y por último, nada, regreso a algo que decías hace rato, Reyes, ¿no? Sobre, bueno, cuando los jueces están dialogando, no están dialogando en lo público. Yo creo que hay muchos modelos. Yo creo que por el momento en que estamos en México es algo muy positivo que los tribunales y los juzgadores estén en redes sociales. Y ahí yo lo que diría, lo que es fundamental es desde qué punto de vista están hablando los jueces. No digo para rezar a Ferrajoli, ¿no? Yo creo que los jueces de lo que tendrían que hablar es de sus decisiones, de su interpretación de las disposiciones relevantes, de la manera en que resolvieron los casos concretos. Yo no veo ningún tipo de impedimento para que un magistrado, un ministro, un juez vaya a la arena pública a defender una decisión que ya tomó. Sabemos que ahí está la sentencia, sabemos que es lo más importante. Pero yo creo que tendría que salir, y creo que hemos tenido espacios muy interesantes. El CIDE, por ejemplo, tiene un seminario de seguimiento de la Corte donde hemos tenido ministros, hay también un espacio para dialogar sentencias electorales, Reyes mismo ha aparecido. Vamos a continuar más adelante con este tema, ¿no? Los observatorios y cómo llevar a cabo esta comunicación. Pero antes de cerrar este primer corte, veo muy ansiosa a Guadalupe por participar, a Jorge Emilio. Algo, digamos, a manera de conclusión de este primer segmento, vamos a corte y luego continuamos. Guadalupe. Sí, quería reaccionar a lo que estabas diciendo, Javier. Yo digo, bueno, se puede poner en discusión la pertinencia o no de que los proyectos se publiquen, pero eso tiene que ser una decisión del órgano colegiado. Y es de hecho esa posibilidad existe en el reglamento interior del Tribunal Electoral. Y dice, si la sala considera, digamos, importante publicar el proyecto, buenísimo. Otra cosa es distinta que un juez así solito diga, ay, aquí les va este proyecto, porque precisamente por lo que tú apuntabas, ¿no, Gonzalo? Los temas son tan importantes que definen, insisto, no solamente los resultados electorales, el ejercicio de derechos, y es que no perdamos de vista que tratándose de litigios, pues una parte va a ganar y una parte va a perder. Entonces vamos a tener a la mitad, ¿no?, de la opinión pública en contra. Entonces ahí sí yo digo, buenísimo, siempre que sea la decisión del órgano. A ver, pero yo aquí sí tengo un conflicto con lo que estamos diciendo, sobre todo cuando nos referimos a distintos órganos jurisdiccionales, porque creo que las políticas de transparencia que rigen a la Suprema Corte tienen que ser distintas a las que rigen al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. O sea, no es fortuito que en México tengamos un órgano especializado en una materia y que en el 96 se haya decidido introducir al Poder Judicial de la Federación. Y en ese sentido creo que sí tendríamos que partir de la naturaleza jurídico-política del Tribunal Electoral y sobre todo de la Sala Superior como órgano límite, y la pertinencia de que un órgano que tiene una injerencia dentro del sistema político haga públicas sus deliberaciones previo a la toma de decisiones. Yo les pondría un caso. O sea, estamos aquí hablando de todas las sentencias que son producto de un litigio. ¿Qué pasa con el dictamen de la elección presidencial? Esto es un acto político. Y en ese sentido, es un acto político ex post de haber resuelto todos los juicios de inconformidad, pues. Pero al fin y al cabo, las razones que, por ejemplo, se dieron en 2006 en ese documento tienen una connotación política y tienen desde luego un impacto respecto de la conformación y el statu quo de un sistema político dentro del cual el tribunal está inserto y es actor. Entonces, en ese sentido, creo que sí tenemos que partir de ese escenario, de esa esfera de actuación del tribunal y decir, bueno, ok, la Corte podrá estar haciendo esto, pero la injerencia directa de la Corte respecto de resultados electorales es mínima porque se ejerce un control abstracto de la constitucionalidad de las leyes electorales y por lo tanto el efecto no es inmediato.
como sí lo es en la revisión de un caso concreto o declarar la inaplicación de una norma en un caso concreto. En ese sentido, creo que el efecto respecto no solamente de las partes, sino de toda la comunidad que emitió su voto en favor o en contra de una propuesta política, pues desde luego que se resiente mucho más. Y en ese sentido creo que la interacción con la ciudadanía es distinta. Gonzalo. Sí, yo quisiera decir 2 o 3 cosas. Entiendo perfecto que hay una lógica distinta por cuanto hace a las políticas de transparencia de la Suprema Corte que lo que debe de ver aquí. La percepción muchas veces es igual de relevante que el objeto material del cual discutimos. Y si se pone en entredicho la noción de imparcialidad de los magistrados, pues entonces se pone en entredicho la noción de imparcialidad de la sentencia misma. Y eso me parece que es un tema que hay que tener en cuenta al momento de decidir si se publicita o no se publicita un proyecto de sentencia. Por otro lado, en el caso de la Suprema Corte son cuestiones de estricta constitucionalidad lo que se publicita, y aquí es otro universo completamente diferente, son valoración de pruebas, cadenas de custodia, es decir, hay muchas cosas que son incomprensibles o inteligibles para la gran mayoría de la sociedad y no entiendes por qué un proyecto va en tal o cual sentido. Yo voté por tal candidato y ahora me lo quieren echar para atrás. Y les pongo solo un ejemplo. Imagínate que la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos haya publicitado de manera previa el resultado de la elección de Bush contra Al Gore. No, es que el punto es que es un vehículo que exacerba muchas otras pasiones en la sociedad, más allá que a nosotros nos pueda parecer relevante o interesante un argumento respecto de otro. Se mete de manera directa en la democracia procedimental como un factor ajeno a la lógica y la ecuación que está en la ley y en la Constitución. Es decir, la sentencia la acataremos todos en responsabilidad democrática, pero le estás metiendo, digamos, otro polvorín al proceso que es innecesario. Con eso terminaría, Reyes. Vamos a continuar en unos minutos. Acompáñenos en nuestro siguiente segmento y por favor pónganse en contacto con nosotros a través de las redes sociales del tribunal. Háganos llegar sus comentarios, sus preguntas. Volvemos. Bienvenidas otra vez a eJusticia. Vamos a continuar esta conversación. Ya nos planteaba Javier los dilemas y los retos que hay sobre cómo interactuar con la ciudadanía a través de las redes sociales o cualquier otro medio de comunicación. Yo también quiero compartirles una experiencia. En una audiencia, las partes controvertían una decisión que tomó la Sala Regional Ciudad de México. Y si bien no lo expresaron en su demanda como agravio, sí durante la audiencia comunicaron su preocupación de enfrentar quizá un caso en donde no hubo suficiente independencia. ¿Por qué? Porque la Sala Regional Ciudad de México, después de resolver, dio a conocer su decisión a través de infografías, tweets, algunos videos, ¿cierto? Y una organización dedicada a la defensa de los derechos de las mujeres, ¿no? En términos de género, pues retuiteaba y daba a conocer esta decisión, informaba, divulgaba esta decisión. La propia, alguna magistrada de la Sala Regional Ciudad de México y la propia Sala Ciudad de México, pues interactúa con estas organizaciones feministas o de derechos de las mujeres. Y uno de los planteamientos que normalmente encontramos en los códigos de ética judicial, no en México, pero sí, por ejemplo, en Estados Unidos, nos indica que los jueces tendríamos que abstenernos de interactuar de tal manera que pongamos en cuestionamiento nuestra independencia. Es decir, si hay una política que restringe a quienes seguimos o quienes nos siguen, con quien tenemos amigos o amigas en Facebook, si pueden ser abogados o abogadas, practicantes con quien interactuemos, que retuiteamos, en fin, se vuelve cada día más compleja la interacción. Y bueno, es el caso del Tribunal Electoral, porque como ya se mencionaba aquí, somos un tribunal que decide cuestiones de orden público y de interés ciudadano. Ahora, como tú, Javier, eres un tuitero bastante activo,
en algunas de las sesiones de la Sala Superior y fundamentalmente a mí me ha tocado pues enfrentar tus tweets y yo me pregunto ¿qué hago? A veces respondo, creo que no durante la deliberación, sino después. ¿Cuál es tu experiencia en esta comunicación con el Tribunal Electoral? Bueno, a ver, yo creo que uno de los problemas que A ver, yo creo que de entrada está bien la interacción, como decía hace rato, para mí, siempre y cuando los jueces estén hablando de sus decisiones y sus argumentos, es perfectamente válido. Creo que el problema es cuando los jueces usan redes sociales para mostrar otro tipo de preferencias muy legítimas que pueden tener con una agenda, por ejemplo, como la de género, ¿no? Yo creo que ahí sí los jueces tienen que ser muy cuidadosos, ¿no? Y más allá de que tengan ciertas convicciones para evitar problemas como el que mencionabas hace rato, sí tienen que ceñirse estrictamente a su labor. Yo lo que he visto es, a mí me parece positivo que haya una interacción. Sí creo que el problema que tenemos los observadores externos de las sesiones de la Sala Superior es que estamos discutiendo un poco al aire, ¿no? No tenemos la sentencia enfrente, no sabemos cuáles son los argumentos y eso sí nos deja, creo que a todos como observadores, pues en una posición asimétrica, ¿no? Es obvio que los magistrados no solo conocen el caso y el expediente, sino que conocen los distintos proyectos de sentencia, saben qué es lo que se está votando. No es ese caso que tú mencionabas, si no mal recuerdo, fue la determinación de cómo contabilizar los votos a Margarita Zavala. Creo que ese es un caso donde claramente había por lo menos dos respuestas jurídicamente válidas y quienes estábamos afuera, pues teníamos que estar leyendo el ordenamiento un poco sin conocer las razones, ¿no? Pienso, por ejemplo, en el caso del fideicomiso pasó algo muy parecido, ¿no? Se da la sesión pública, se dan los argumentos y quienes somos observadores externos de alguna manera estamos comentando sin conocer el proyecto. Yo creo que, por eso, para regresar un poco a lo que decía Guadalupe, al principio lo que tendríamos que pensar es un modelo donde el centro de discusión no sea ni el resultado del litigio, ni las intervenciones de los magistrados en las sesiones públicas, sino la sentencia, ¿no? Y sí creo que por lo menos en electoral esa división entre sesiones privadas y sesiones públicas sí podría permitir por lo menos que en el momento en que salgan los jueces electorales a justificar su decisión, pongan de inmediato a disposición la sentencia. Porque de nuevo, yo creo que eso, sobre todo pensando en la audiencia especializada, es lo que puede generar una buena aceptación de las razones, aunque no nos guste el resultado del litigio en particular, que en sentido estricto tendría que ser lo menos importante, ¿no? Creo que si desde el derecho lo que nos importa no es el resultado en sí mismo, sino cómo llegamos. Y ahorita sí creo que tenemos un sistema que, por desgracia, no incentiva que nos centremos en el documento y nos estamos centrando más pues, en las intervenciones de los magistrados, en lo que conocemos de manera parcial por el litigio. Yo pensaría en que tendremos que transitar a un modelo que sí ponga el documento en el centro del debate. Ahora, ¿no podríamos distinguir tres momentos de la deliberación? Vamos, pensando en Gargarella, por ejemplo, ¿no? Dice, el diálogo es permanente, es continuo, nunca acaba, ¿no? No podríamos pensar en, digamos, tres momentos. Ustedes que están interesados en la materia electoral conocen que hay un litigio. Se genera por interés público una discusión y ahí están los precedentes de del propio tribunal. Y entonces ese es un primer momento. Un segundo puede ser a partir de los posicionamientos, de las razones que se dan en la sesión pública al votar. Y una tercera etapa es, una vez que se toma la decisión, se publica la sentencia y entonces discutir con base en lo que está dicho en la sentencia, a través ya sea de observatorios o simplemente continuar con esa conversación en redes sociales. Gonzalo, ¿qué opinas? Yo creo que sí, digamos, desde el punto de vista de la segmentación del proceso como tal y la intervención de la sociedad, academia y abogados, etcétera, cualquier persona que esté interesada tiene sentido segmentarla así. Entiendo ahora la razón por la cual a Javier le gustan que se publiquen las sentencias, pues para darle un buen seguimiento a las sesiones. Es broma en términos generales. No, sí lo hace, de pero, hecho. digamos, pero no creo que sea la única razón por la cual crees que esa es porque eso se debe hacer. Yo aún así creo que podría haber soluciones intermedias en cuanto a ver los planteamientos jurídicos que en realidad se pueden diluir en un párrafo, en realidad. Idealmente.
¿no? Pues el planteamiento de las partes honestos, bueno, ya sabemos de qué va, sin que haya o que exista un pronunciamiento específico de parte de un magistrado respecto a cómo va el proyecto. Y yo quisiera concluir, porque entiendo que ya estamos en la etapa de conclusión, con dos cosas. Platicábamos antes del programa, que no es lo mismo la cuenta de Twitter o de redes sociales de un representante popular que respecto de un funcionario público designado bajo las premisas de la Constitución. A un representante popular, por supuesto, no solo que lo entendemos y lo avalamos, sino que esperamos que tenga posicionamientos ideológicos, que tenga afiliaciones partidistas, etcétera. Por no poner nombre, pero hay diputados que son bravísimos en redes sociales, se la pasan peleándose con todo el mundo. Aún así, esa red social, digamos que corre la misma suerte para cualquier servidor público por el interés que hay en la información que puede divulgar. No así en el caso de los jueces. Yo creo que un juez, al final del día, debería sí interactuar, por supuesto, porque, insisto, su figura como servidor público de interés público, valga la redundancia, pues sus redes sociales corren esa misma suerte. Entonces yo te sigo a ti y me interesa lo que es en función de tu calidad de servidor público, en tu calidad de magistrado como institución del Estado mexicano. Y en esa medida me parece que es no solo necesario, sino aun cuando sea un universo muy pequeño el que participa en las redes sociales, creo que son cajas de resonancia, que generas opinión pública, simplemente asumiendo que tu calidad de servidor público te reduce en mucho pues, tu privacidad, tu intimidad en el ejercicio de las redes sociales. Siendo así, yo creo que está muy bien que jueces, magistrados, incluso la institución, participe de los debates públicos con esa mesura y siempre garantizando la imparcialidad. Jorge Emilio, ¿cómo ves la deliberación? Me gustaron mucho los tres momentos de debate que está sugiriendo, pero yo creo que ahí sí el orden de los factores altera el resultado. Debatir la sentencia en sus términos una vez que fue votada, me parece que va en contra de lo que se quiere atender con base en la justicia abierta, que es una lógica de la desconfianza. Entonces, mientras incluyamos a más actores, ya sean especializados o no especializados, dentro de la deliberación y que haya ataques respecto de la posición de cada uno de los magistrados, ya sabiendo todos el proyecto sobre el cual se va a deliberar, me parece que contribuye de una mejor manera en una especie de exigencia respecto de la actuación de cada uno de los miembros del órgano colegiado. ¿Les genera desconfianza que interactuemos con organizaciones de la sociedad civil, dándoles retweets, likes, teniendo una conversación, digamos, afín ideológicamente? Yo, por ejemplo, no sé, regresando a tu planteamiento inicial, ahí sí me voy a ver más tradicionalista, ¿no? Yo diría, si queremos garantizar la justicia abierta, regresemos a lo básico y garanticemos que el ejercicio de los tribunales y de los jueces en el país sean transparentes y que los ciudadanos tengan acceso a la información. Dicho eso, a la segunda pregunta que acabas de hacer, pues a mí ese ejemplo en realidad no me alarma, ¿no? O sea, que una sala del tribunal divulgue el contenido de su sentencia en una infografía y esta sea retuiteada por una organización civil, antes que alarmarme, más bien pienso que es algo positivo. No, es que la sala retuitee los posts de la información. ¿no? Eso tampoco me alarma, o sea, incluso si es al contrario, ¿no? En el primer caso no me alarma porque es la ciudadanía apropiándose, claro, está ¿no? participando de la sentencia. En el segundo caso tampoco, siempre y cuando pues, se hable de, más bien, sea la sala, ¿no? Como un órgano colegiado que le dé retweet. Lo veo más problemático en lo que señalaba Javier, ¿no? Otra cosa es que intentemos, no sé, ver ahí a que los seguidores, o más bien a quien sigue un juez, aunque, chicos, honestamente, para mí ese no es mi mayor problema, porque de hecho antes de la existencia de Twitter, un montón de veces en los medios o los partidos políticos están tratando de descifrar las filias y las fobias de los jueces. Que el Twitter sea digamos, un insumo más para tratar de leer las filias y fobias de un juez, pues la verdad no, o sea, no es el centro de la discusión.
Vamos a concluir. Los retos de la justicia abierta, de hecho, están en tener políticas institucionales de justicia abierta, acercarnos a la ciudadanía con una mejor comunicación, más transparencia, volvernos un referente confiable, ¿no?, de estos procesos electorales y de los conflictos en torno a los derechos de la ciudadanía. 30 segundos cada quien para concluir cuáles verían los retos, qué tan abierta debe ser la justicia abierta. Jorge Emilio. ¿Qué tan abierta tiene que ser la justicia abierta? Pues me parece que completamente abierta. Creo que tratar de ponerle ciertas limitaciones a las actuaciones de los jueces dentro de una red social solo por el simple hecho de ser juez, evidencia únicamente que como sociedad seguimos teniendo ciertos tabúes en la cabeza y que no vemos a los jueces, sobre todo constitucionales, como actores políticos. Y creo que como actores políticos tienen que ser juzgados. Javier. Yo regresaría un poco al tema, ¿no? ¿Qué tan abierta? Pues muy abierta. Yo solo cuidaría el proceso de deliberación. Todo lo demás creo que tendríamos que pensar en políticas y en reglas claras, no en decisiones discrecionales o individuales. Y yo sí creo que el corazón de la justicia abierta es la justicia. Lo que tenemos y lo que a mí más me preocupa, regresando un poco a lo que decía Guadalupe, digo, más allá de si le dan retweet o no retweet, a mí lo que me preocupa son decisiones muy cuestionables. A mí me preocupa una decisión como la de el Bronco, a mí me preocupan decisiones como la de Cancha Pareja, me preocupan proyectos como ese que quería revivir al PES. Entonces sí creo que mientras no regresemos el foco de atención a las sentencias, a los argumentos, a la interpretación que hace, digamos, del ordenamiento de los órganos jurisdiccionales, por más buenas estrategias de comunicación que se tengan, no vas a poder generar esa legitimidad, no solo, digamos, en las partes, en el foro especializado, sino en la ciudadanía potencialmente en general, ¿no? Guadalupe. Y igualmente, decía, ¿qué tan abierta debe ser una justicia abierta? Si entendemos justicia abierta como el cumplimiento que tiene de obligaciones y principios constitucionales que tienen los jueces de transparencia, rendición de cuentas, acceso a la información y a un acceso a una justicia efectiva, yo diría completamente. Y sí, coincido, y ya no me voy a repetir con Javier, aquí la base importante de la legitimidad o no de los juzgadores tiene que ver con el sostenimiento de sus sentencias con argumentos sólidos y consistentes. Gonzalo. Coincido completamente, al final el vocablo abierta es un adjetivo de la justicia, si no, más allá de estemos o no de acuerdo, pero si hay cuestionamientos sobre la calidad de la justicia, no importa qué tan abierta, cerrada sea esa justicia, pues lo que está fallando es la justicia. Muchas gracias a todas ustedes, a todos ustedes. Se nos acabó el tiempo, pero espero que nos puedan acompañar en otra edición, otro programa de E-Justicia. Ha llegado a su fin este primer cibercongreso, ¿Qué tan abierta es la justicia abierta? Y también esta segunda ciberconferencia. Les recordamos escribirnos al correo eje@te.gov.mx, donde recibiremos sus comentarios y sus preguntas. Hasta pronto.